¿Qué tal, mis hermanos? Una vez más nos encontramos en una nueva lección de nuestro discipulado. Una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo, escudriñando la palabra y viendo el impacto que la palabra tiene en nuestras vidas. No solamente estudiamos para memorizar versículos, para tener citas bíblicas, para conocer la historia bíblica, para recordar lo que está escrito, sino realmente la implicancia que esa escritura tiene en nuestras vidas. Ese es el objetivo de la escritura para nosotros, tener un contacto con Dios, tener un conocimiento de Dios estando establecido, estando escrito, inalterable, inamovible. Así fue en el Antiguo Testamento, es decir, cuando Dios le dio al hombre leyes escritas, ya se las había escrito en su corazón en el momento en que Dios sopló vida en Adán. Él ya tenía una conciencia, él ya tenía eh, un aspecto de toda la ley de Dios, un conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a su forma de moverse, en su forma de actuar, en su forma de convivir, pero como esto parecía que no alcanzó, porque el hombre comenzó a pecar ya desde Adán con su desobediencia, con su altivez, con exaltarse a sí mismo por encima de Dios, realmente produjo a partir de ahí la caída de todo el ser humano, toda la creación, a tal punto que para el capítulo 6 de Génesis podemos ver que dice que era de tal manera la maldad del hombre que Dios tuvo que destruirlo a través de las aguas, y encontró solamente un hombre que adoraba plenamente de corazón puro a Dios, y lo sostuvo a él y a su familia, que fue Noé. Pero luego, para la venida de Moisés, ya se establecieron las leyes, y las leyes fueron escritas por Dios para que éstas fuesen inamovibles. Después, bueno, tenemos toda la historia escrita para que el pueblo no se olvidase de las cosas que Dios hacía en medio de ellos. Viene Jesús y vienen los evangelios, se empieza a escribir los nuevos relatos, se empiezan a escribir el Evangelio para que sea inamovible, para que sea conocido el mensaje, para que sean conocidos los hechos de Dios a favor del hombre. Y de ahí en más también tenemos cartas que son cartas realmente teológicas, cartas de comportamiento. Las cartas vienen a reemplazar la Torá, la ley de Dios, para mostrar la nueva forma de andar, de caminar con Cristo en nuestras vidas, y realmente eso es lo que estamos eh, escudriñando, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos mirando, es aquello que Dios produjo a través de las escrituras como formas, actitudes, emociones de nuestra vida, dejando ya, como en algún momento vamos a ver, la vanidad de nuestra mente. Así que hoy, en un nuevo capítulo, un poco con un repaso de lo que ya veníamos viendo, muy sencillo, algo muy lineal. Nosotros éramos, que también vamos a ver cuando veamos la nueva vida, enemigos en la mente de Dios, éramos ajenos a sus virtudes, estábamos alejados de su reino. Vino la cruz, vino Cristo, vino el reconocimiento de nuestros pecados, la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, entendiendo en Él el verdadero y único santo que nos permitió pagar las deudas que teníamos con respecto al pecado, librarnos del pecado que nos llevaba constantemente a seguir pecando y no poder salirnos de eso. Y después de todo eso, bueno, hay una serie de cosas que nos ocurren, el bautismo, el nacer de nuevo, la renovación en nuestra mente, cosas que vamos a ir realmente desmenuzando de a poco. Entre otras cosas, en esta nueva vida entendemos que, a pesar de que somos libres a través de Cristo, podemos ver en 1 Juan 5:18, que dice que estando en aquel que fue engendrado por Dios, es decir, en Cristo, el maligno no nos toca. No obstante, ejerce una serie
de formas de ataque hacia nosotros, lo vimos en las acechanzas, en las maquinaciones, la tentación y demás cosas, y seguimos escarbando un poco eso. Contra esas cosas debemos defendernos. Y Dios nos da, para defendernos de esas cosas, nos da algo maravilloso que vamos a ir viendo también, que es la armadura de Dios. Pero todavía entre las formas de ataque del enemigo sobre nuestras vidas y la armadura como medio de defensa para nuestras vidas, todavía siguen estando una serie de cosas que a veces nosotros cometemos. Tenemos la obra de Satanás, que la vimos en acechanzas, maquinaciones y tentaciones, y también lo vemos en aquellas cosas que aún nosotros como creyentes, a pesar de estar bajo el dominio de Cristo, de pertenecerle a Él, de Él morar en nuestras vidas, también podemos aún hacer algunas cosas, tal vez por reflejo de nuestro viejo hombre, de nuestras emociones, de nuestra forma de ser, que todavía no está completa, porque aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, pero aún no está perfeccionada. Nosotros podemos cometer algunos errores que van a darle lugar al diablo en nuestras vidas. Así que también vamos a repasar eso, porque ya seamos nuevos en el camino o ya tengamos años, a veces estas cosas pueden ocurrir en nuestras vidas. A veces podemos dejar que parte de esa forma, de esa carne, de ese viejo hombre, esté aún molestando y tomando algunas áreas de nuestra vida, y que puede permitirle a él tener cierto dominio. Nunca endemoniado, nunca demonizado, ni nunca realmente absorbido por Satanás, pero él va a poder ganar en algunas áreas de nuestras vidas que nosotros le permitamos con nuestros errores, y eso va a producir que él pueda todavía manipular algunas cosas y no dejarnos vivir en una victoria completa, porque ese es el tema, que no vivamos en la victoria completa de Cristo. Tenemos que estar atentos a esto. A veces nos pasa por nuestra propia forma de ser antigua y demás, que a veces vuelve y yo soy así y demás, y entonces con esas excusas a veces permitimos ciertas cosas. Vamos a ver, para darnos cuenta de lo que estamos hablando, porque esto nos puede pasar a cualquiera y debemos estar alertas. Por eso también lo debemos tomar. Vamos a ver en Hechos 5.1, vamos a ver en otros, vamos a ver reflejado en algunos pasajes bíblicos aquellas cosas que realmente nosotros debemos librarnos o tener precaución de cometer. En Hechos 5.1 vemos la historia de Ananías y Zafira en la iglesia recién comenzada, en la nueva iglesia en Jerusalén, la primera iglesia cristiana, la que Jesús dejó a través de Pedro, Juan y el resto de los apóstoles. Ananías y Zafira era un matrimonio dentro de esta comunidad cristiana, y que había visto, si nosotros vemos un poquito antes el relato de Bernabé, que luego lo vamos a ver un poquito más activo cuando va a buscar a Pablo y su primer viaje misionero con Pablo y demás, conocemos un poco más de Bernabé, pero acá salta el primer conocimiento de él, que era un levita de Chipre y que él vende una propiedad, un hombre muy consagrado a Dios, un hombre santo, un hombre ya con dones de Dios. Él de pronto vende esa propiedad y estima que le hace más falta a otros que a él, que él en Cristo ya no tiene tantas necesidades de posesiones extras, y entonces él vende esa propiedad y la pone a los pies de los apóstoles para ir realmente aquietando las necesidades del pueblo judío. Nosotros recordemos que siempre, dijo Jesús, siempre entre vosotros habrá pobres. Así que personas en circunstancias límites o circunstancias realmente de pobreza, semipobreza, había y va a seguir habiendo aún dentro del pueblo de Dios, porque las verdaderas riquezas de Dios no son las riquezas palpables, las riquezas acumulables, las riquezas que podemos negociar, sino son riquezas básicamente espirituales. Que de ahí nuestra vida ordenada, nuestra vida dependiente de Dios y de acuerdo a su buena voluntad, nos otorgue a veces
de estar un poco mejor económicamente, y puede ser lógico porque podemos tener un buen trabajo, podemos tener una profesión, haber tenido estudios o esforzarnos en estudiar y tener una buena posición económica, ¿por qué no? Eso no quita la bendición de Dios en los otros aspectos, pero nuestra vida básicamente está en torno a lo espiritual para con Dios, ¿sí? Más allá de que podamos a través de ese orden tener éxitos materiales. Pero no obstante eso, vamos a encontrar gente que se va a mantener una cierta categoría. ¿Por qué? Porque Dios nos regala oro, Dios nos regala planes sociales, ¿no? Entonces, de pronto una persona de humilde condición llega a los caminos de Dios, no significa que tiene un cheque en blanco al portador para él tener un triunfo. Puede mejorar porque en el orden de su vida, por ahí antes los vicios le llevaban gran parte de su dinero, el descontrol, la falta de mayordomía, no tener sabiduría en cómo administrar los dineros, lo podía seguir sumiendo en esa pobreza. Pero ahora, cuando llega Dios, hay orden, hay sabiduría, hay mayordomía, hay otra forma. Puede, sin, por ahí lo que no va es a salir, no va a tener por ahí un gran logro económico, porque tendría que empezar muy abajo, y por lo que decimos, realmente Dios no es el Dios de la prosperidad como muchos lo marcan, en cuanto a que solamente yo vengo al camino de Dios para ser próspero. Yo voy a ser próspero en el espíritu, voy a ser próspero en mi paz, voy a ser próspero en el amor, en cosas que antes no tenía, voy a ser próspero en relaciones, voy a tener otro enfoque, de tal manera que aunque sea pobre, mucha gente se va a dar cuenta que soy diferente. Yo he encontrado gente humilde de condición en cuanto al trabajo, excelentes en lo que hacían y muy buenas personas, y eran queridas por eso, y eran más testimonio por su forma de ser cambiada, por su mansedumbre, por su humildad, por su aún sabiduría de Dios, aunque no lo tuviese en otros aspectos de la vida, y eso fue realmente para la gente un gran testimonio y una persona confiable. Así que atentos a esto, porque puede haber pobreza. Y en este caso en la iglesia había viudas, ¿sí? Por eso vemos cuando se instauran los 7 primeros diáconos, que es para el servicio de las mesas del alimento a las viudas. Y parte de todo ese alimento surgía de estas cosas, como la de, en el caso de Bernabé, que vende una propiedad, y hubo muchos otros cristianos que consideraban que tenían por demás posesiones y vendidas, ponían a los pies de los apóstoles para que ellos administraran todas estas cosas para bienestar de todos, para que no hubiese necesidades dentro de la comunidad. Amén. En este asunto que se iba desarrollando, Ananías y Zafira, su matrimonio, empieza a pensar que ellos también tienen una propiedad, pero también querían una cierta gloria. Por eso menciona a Bernabé, porque todos, uy, Bernabé, qué grande, ¿no? Había como una exaltación a Bernabé, que él lo hacía por puro corazón, pero ellos anhelaron también esa exaltación de que la gente dijese, mirá, Ananías y Zafira, qué bárbaro. Bueno, ellos venden la propiedad y lo que hacen es cometer un gravísimo error, que es llevar una parte de esa propiedad. Pero el error no era llevar una parte, porque nadie le exigía que llevara todo, sino el error constituyó en decir que esa parte era el todo. Entonces, con poco, a granjearse toda esa alabanza, toda esa glorificación personal sobre ellos, ¿sí? Y todo esto provoca que ellos mueran. Más allá de continuar con más detalle la historia, el tema es lo que ellos vieron. Vamos a leer una parte, sobre todo en 5.1, a partir de lo que Pedro le dice a Ananías. Dice en el 3 más específicamente, en el 2 dice que sustrajo el precio, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿No? Entonces, lo que queremos recalcar en esto de Ananías y Zafira es cómo ellos permitieron, a través de que de su celo
envidia, esa necesidad de exaltación para sus vidas. Podremos hacer un análisis un poco más prolongado de qué cosas los llevaron a permitir que cuando Satanás vio esto en ellos y ya estaban realizándolo, metió dentro de sus corazones, es decir, no en su mente, no en su mente, sino en su corazón, ahí donde eh, empieza a desarrollarse realmente nuestras actitudes y pensamientos, le metió esto, por eso le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu? Porque después le dice, no has mentido a los hombres, o sea, a ellos, a los líderes de la iglesia, sino le mintieron directamente a Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, acá tenemos un punto que tenemos que cuidar, es lo ampliaría en el celo, pero también en la necesidad de exaltación a mi persona, ¿no? Como que estar ahí en el ámbito de aquellos que son mencionados, a los cuales constantemente se los... gracias a Ananías, ¡uy, qué bueno Ananías y Zafira! Y ellos tal vez buscaban esto. Entonces, creo que la recomendación del Espíritu con este comentario, sobre todo cuando lo menciona Satanás, es que debemos cuidarnos. Ananías y Zafira pertenecían a la iglesia, estaban en comunión con la iglesia, estaban en contacto con el liderazgo, y resulta que ellos cometen este pecado de enaltecimiento o querer ser enaltecidos, de celo, decir, él también, yo, ¿y por qué no nosotros? Es decir, estas cosas que ensoberbecen el corazón del hombre son tierra propicia para que Satanás meta lío. Porque por ahí hubiese quedado con el celo, con la ambición, pero Satanás promovió que él fuese y mintiese. No tenía necesidad de mentir. Él podía decir, mira, yo vendí en 100, pero acá dejo 50 para la iglesia. Y se terminó el asunto. Y ellos hubiesen sido aplaudidos de cualquier manera, porque cualquier cosa que ayudase a las necesidades hubiese sido bien recibida. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado con esto es mentir, engañar al Espíritu Santo, porque Él tiene conocimiento previo de todas estas cosas. Dice la palabra que antes de que las palabras se formen en nuestro pensamiento, Dios ya las conoce. Así que tenemos que tener cuidado con todo esto y que el celo, la envidia, la exaltación realmente no nos hagan perder el ritmo, el camino con nuestro Señor. Después podemos ver 2 Corintios, de acá nos vamos a 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, pero vamos a tomar el 10 para entender un poco. Acá hay un caso que realmente se ve en la primera carta, donde hay un hombre en pecado, en sumo pecado. En algún momento Pablo habla de que hay que realmente primero ponerlo en vereda, primero hay que aplicarle la disciplina, ¿no? Y después parecería ser que este hombre en algún momento se arrepiente, pide perdón a la iglesia, nos hacemos la historia un poco por lo que está escrito, y entonces Pablo, haciendo referencia a esto, él dice que de acuerdo al perdón que hayan dado los otros, él también perdonaba. No sentía la necesidad de hacerlo porque realmente lo que hacían, pero él se ponía en comunión con la iglesia, como líder de la iglesia, y él también perdonaba. ¿Y el perdón venía para qué? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto de las maquinaciones lo vimos en la clase pasada, se puede repasar ahí, y está este versículo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Es decir, cuando hay falta de perdón, ya sea en lo personal como en este caso comunitario, la falta de perdón puede traer dolor en el corazón del otro y decir, uy, al final yo me arrepentí, ¿para qué? O personas que dicen, y a este lo vamos a perdonar, y nos olvidamos del perdón de Cristo sobre nosotros. ¿No? Nos olvidamos que Cristo nos perdonó todo sin pedirnos cuenta de nada. Él ya lo sabía y siempre dice, bueno, te perdono y ya está, sin explicaciones. Y entonces a veces
nosotros si no cerramos el círculo del perdón, ya sea en nuestra vida personal, si no cerramos ese círculo, le estamos dando, como dice, una ventaja a Satanás para con nuestras vidas, ¿sí? Porque puede haber gente que en la apariencia del perdón igualmente quedó herida, ya sea el que debía perdonar como el que debía recibir perdón. Si esto no se cerró, si esto no se concretó, si no hay siquiera perdón, es decir, tenés que ir a perdonar, no, yo se lo perdono, ese quién se cree que es. Cuando hacemos así, le estamos dando ventaja al diablo para que en su maquinación, ¿se acuerdan que estuvimos viendo qué significaba maquinar? Que era un engaño, producir un engaño que va a traer daño, y eso va a traer consecuencias dentro de aquellos que están involucrados en este tema de la falta de perdón. Así que atentos a todo el tema del perdón, que es más amplio, por supuesto, pero yo quería mencionar cómo en el tema del perdón y demás, Satanás puede ganar ventajas, puede maquinar, nosotros dándole las herramientas necesarias, los materiales necesarios para que él lo pueda hacer. Amén. Así que esto tenemos que tener sumo cuidado. Pablo lo especifica, o sea, la palabra de Dios, el Espíritu Santo está especificando que todo este tema del perdón es tan delicado que si no lo cerramos, si no lo dejamos bien, Satanás puede maquinar y tener una ventaja sobre nosotros. Como le decía, no es que nos va a endemoniar, no es que realmente va a dirigir nuestras vidas, pero va a hacer que no podamos vivir en plenitud, de que haya algo ahí atascado, que haya algo que por ahí no nos permita avanzar concretamente en nuestra misión, ya que Satanás está ahí interfiriendo porque le hemos dado, como en algún momento se puede hablar en un cierto poder legal, como le dio a Adán a Satanás en el Edén, que fue al pecar, al desobedecer a Dios, al ensoberbecer su corazón, él produjo una cierta autoridad a favor de Satanás para poder quedarse con los derechos del hombre, esos derechos que después exhibió delante de Jesús cuando le dijo, toda esta gloria de estas naciones me fue dada. Realmente él la arrebató, pero él lo dice de esa manera. Sigamos un poquito más, vamos a Efesios 4:26, todo un capítulo maravilloso este de Efesios, como siempre, todo es hermoso, pero maravilloso en algunas cosas, porque acá hay muchas cosas puntuales para ver, las hemos visto, porque uno va como dicen, deshuesando, ¿no? Como usted agarran esos coches, veo que los empiezan a deshuesar, a desarmar, ¿no? Partes por partes, bueno, así muchas veces desarmamos este capítulo, sobre todo de Efesios, aunque toda la carta es maravillosa, pero hay cosas muy puntuales que podemos tomar. Y vamos a tomar el versículo 26 de este capítulo 4, algo muy conocido, una frase muy conocida, tal vez no la ubicamos en la cita es el nombre de la carta o del libro o de la epístola, lo separo porque hay unas pequeñas diferencias en ellas que ya las vamos a ir viendo, y donde está en el capítulo y versículo, eso se llama cita bíblica. Entonces, en esta cita bíblica, la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y su versículo 6, esta es la cita, encontramos lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra vez, una mención como Satanás está atento a donde el cristiano pueda cometer un desliz, un pequeño error, tal vez a veces hasta involuntario, porque el airarse es algo que casi todos hemos tenido y va costando trabajo ir dejando estas cosas, está dentro de nuestra genialidad, es decir, lo que somos nosotros, ¿no? Casi todos tienen algún caractercito ahí guardado, para algunos son más virulentos, otros menos, algunos son
ya violentos de sobremanera, y otros donde, digamos, donde le hacemos cosquillas, como dicen ellos, donde tienen cosquillas, se puede enojar. Entonces, el airarse, acá el Espíritu Santo a través de Pablo, o sea, Dios mismo está reconociendo que en el hombre hay una actitud fácil de que esto ocurra, ¿no? Airarse. Entrar en cierto enojo, en cierta ira, enojarse mal, porque uno, bueno, y se enojó y el enojo ahí pasó. Pero el airarse es un primo directo de la ira, ¿no? Desciende de la ira y el airarse puede desenfrenar en pasiones o en momentos hasta de violencia. ¿Por qué? Porque yo me airo por algo, pienso, pero en la medida que permito pensar y darle vuelta al asunto, me voy inflando, me voy aireando, ¿eh? Me voy llenando, me voy inflando. Esto es lo que dice. Por eso Pablo dice, no pequéis. ¿En qué sentido? Airaos pero no pequéis. Claro, no permitas que esto ocurra. No permitas que el sol se ponga a decir, no dejes pasar tiempo sobre ese enojo, porque esto es lo que va a ocurrir. Que yo voy a ir en un ascenso, en una escalada, se llama también de esa manera, una escalada pensando mal, y en la medida que permito que el pensamiento se expanda, me voy airando, me voy tomando más aire, me voy enojando más. Así como pasa, es lo que se le aplica al pan con la levadura, se va airando, si se va creciendo, y eso lo mismo ocurre con la. Y eso produce darle lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Se dan cuenta, hermanos, como esto que puede ser un defectito que tenemos todos y que de a poco, a medida que el corazón de Cristo se va formando en nosotros, ese manso y humilde, esta tarea de airarse va a desaparecer? Pero mientras tanto, mientras pueda ocurrir el tener un enojo así singular, debemos tratar de que no pase de eso y en lo posible abortarlo lo antes posible, antes de que dice que el sol, o sea, que el día pase y venga un nuevo día, que no nos encuentre con ese pensamiento en nuestra mente y corazón. ¿Amén? Entonces, si no, le podríamos dar lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? Como estamos hablando de creyentes que por una actitud, por ahí sin darse cuenta, una actitud que surge, podemos darle lugar al diablo para que él esté pisando algún área de nuestra vida y de ahí nos esté tironeando. Lo hemos visto entonces a través de Ananías, el celo, la mentira, el engaño, el querer ser exaltado, enaltecido por los hombres, puede producir estas cosas. Después el tema del perdón. Perdón es amplio, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en este discipulado, todo el tema del perdón, pero como anticipo a todo eso y en esta primera etapa del caminar de nuestras vidas, debemos tener cuidado con el tema del perdón, debemos cerrar el tema del perdón, no debemos dejar resquicios abiertos para que el enemigo pueda tomar ventaja a través de él. Y ahora con la ira, con el enojo, ¿no? Con esa cosa que se instaura y que a veces nos sale demasiado fácil. No pequéis ni deis lugar al diablo. Vamos a ir a Timoteo, también vamos a ver en estas cartas maravillosas que Pablo ha escrito, que se llaman las cartas pastorales, las dos de Timoteo, juntamente con la de Tito, las cartas pastorales, porque son las cartas de un pastor, Pablo, a otros pastores como ser Timoteo y Tito, cartas directas a dirigentes de iglesias concretas, y que por supuesto nos sirve a todos, por algo el Espíritu Santo las colocó ahí, porque también son una guía para nosotros como pastores, tanto nosotros los que ya estamos instituidos como aquellos que están por venir, ¿no? Es decir, esto es muy bueno de tenerlo en cuenta. Y en Timoteo 3:6 podemos ver la cita que dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo le está hablando a Timoteo de que esté instaurando hombres para enseñar, hombres que puedan dirigir la iglesia. En este caso específico habla de los obispos, pero es aplicable obispos, ancianos
y que es el liderazgo mayor. El obispo, digamos, es un anciano, un presbítero, un pastor, ¿no? Que ocupa un cargo un poquito más eminente en cuanto a que él lleva la supervisión de más de un lugar, o es el pastor principal, el obispo. Y después teníamos también a los que son nombrados para acompañar al pastor en los trabajos, en el liderazgo, eh, el diácono, ¿no? Es decir, así que nosotros tenemos realmente cómo deben ser los obispos, los ancianos y los diáconos. Básicamente también hay una serie de normas para las mujeres, pero esto no es lo que vamos a tocar, sino que en este caso, en la parte de liderazgo o en la parte de que nos toque actuar de alguna manera en el servicio a Dios, realmente no tenemos que hacerlos, no tendría que haber neófitos, es decir, llega una persona a la iglesia y porque es nueva y para que se vaya enganchando, le damos a llevar adelante una actividad, la que fuera, acomodar silla, limpiar el baño, abrir la puerta, ¿no? No tiene que ser un neófito. Realmente Pablo nos advierte de que las personas que van conociendo la palabra, las que se van madurando en la palabra, esas son las que pueden ocupar cualquier tipo de rasgo. Por supuesto, esto habla de un obispo que es el puesto más importante. No es que sea la persona más importante, es el puesto más importante porque es el puesto donde se conduce, donde se toman decisiones, donde la palabra se expande hacia otros. Es decir, es un puesto delicado, pero no solamente para esto, sino que realmente lo podemos hacer a otros, porque dice, no sea que envaneciéndose, ¿sí? Ah, bueno, yo ahora soy el que abre la puerta, porque puede ser eso. Ah, yo soy el que le llevo el vasito de agua al pastor, entonces como que yo me envanezco en todo eso. Entonces, el tema acá realmente gira en torno de dos palabras, una es neófito y otro envaneciéndose, ¿no? Entonces, que no sea un neófito, que sea una persona nueva que no entiende nada, porque lo más seguro es que caiga en envanecerse a sí mismo con lo que está llevando adelante. En cambio, se supone que el que está maduro en la palabra, que entiende lo que la idea del Señor, simplemente se da cuenta que está sirviendo, que es un privilegio servir, no envanecerse, sino al contrario, humillarse, porque alguien lo ha puesto en el lugar de poder servir. Servir aunque sea el pastor, a los hermanos, abriendo una puerta, pero eso es un servicio a Dios. Como dijo Jesús, el que diese un vasito de agua fresca a uno de estos pequeños, me lo ha dado a mí. Amén. Y así que cuidado con la falta de conocimiento para no envanecerse. Y esto dice, caiga en la condenación del diablo, caiga en el descrédito, es decir, caiga en la condenación del diablo, en lo que así como fue condenado el diablo a ser destituido. Envanecerse puede destituirnos de la gracia de Dios. Y por último, dentro de esta serie de cuidados, vamos a ver Hebreos, ¿sí? La carta a los Hebreos, una carta muy poderosa. Bueno, como siempre, como estamos en un discipulado, podemos ir agregando condimentos a todo esto. Algunos, aunque la mayoría ya están de acuerdo de que no es una carta realmente escrita por Pablo de él, no está armada por él, sino que alguien la escribió. Realmente no tiene mayor importancia porque está en la Biblia. Cuando las cartas son puestas en la Biblia, en el canon bíblico, cuando fueron puestas en el canon bíblico, pierden autoridad personal y se convierten en autoridad divina. ¿Sí? Cartas inspiradas por el Espíritu Santo que usó a diversos hombres para escribirlas, tal vez por su forma en que iba a encarar el contexto de lo que está escrito, es decir, tal vez tenían una postura que para el Espíritu Santo estuvo bien, es decir, una forma de decir, porque no todos hablamos de la misma manera.
por ahí el mismo tema le damos distintos énfasis, ¿no? Es decir, algunos dicen, bueno, hermano, y otros dicen, hermanos queridos, ¿no? Y tal vez eso el Espíritu Santo usó en Pablo, usó en Juan, usó en Pedro, esas formas de ser para escribir la doctrina que les estaba dictando el Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, realmente no es ni Pablo, no es ni Pedro, ni es ni Juan. Realmente fue el Espíritu Santo que se inspiró a través de ellos para dejarnos todas estas enseñanzas. Por eso le digo que aunque algunos digan que Hebreos no fue escrito por Pablo, realmente no tiene mayor importancia para nada. Es como, por ejemplo, yo sé esto. Pero no tiene mayor importancia porque está en la Biblia. Y lo que importa es que la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Así que perdemos cada vez que alguien, yo hago un escrito, hago una prédica o en esto del discipulado, te puede decir que bueno, Roberto, no, no lo digas, porque todo lo que tengo me lo dio Dios. Así que todo lo que yo hago es por amor a Él, porque tengo pasión por Dios, tengo pasión por su palabra, tengo pasión por su pueblo, para que el pueblo crezca en el conocimiento de Dios, no para enaltecerme, porque dice que Dios lo hará en su momento y como Él quiera para mi vida, y yo espero eso en Él, nada más. No necesito el aplauso de los hombres, pero sí que los hombres atiendan y puedan aprender para ser una iglesia poderosísima en Dios a través de su palabra, de la comprensión, entendimiento y conocimiento de nuestro Señor. Sigamos adelante, Hebreos 12:15 dice así, dice, mira bien, o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No hay una alusión personal a Satanás acá, pero nosotros sí sabemos a través de todo el escrito bíblico que cuando llega esto, como hablamos en los otros casos, en este caso dice que brotando alguna raíz de amargura, ¿no? Que deje de percibir la gracia de Dios, es decir, que la gracia de Dios, ese regalo constante de Dios sobre nuestras vidas, como que de pronto dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, deje, o sea, la gracia es como un río constante sobre nuestras vidas, y de pronto deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura, ¿sí? O sea, podemos dejar de recibir la gracia, brota una raíz de amargura en medio de todo esto y ¿qué ocurre? Dice, estorba y muchos se han contaminado. Cuando alguien se amarga de corazón, cuando uno está amargado de corazón, hace que muchos otros también perciban esto. Si yo me amargo y tengo mis hijas, tengo toda la gente que está a mi alrededor, yo le voy a transmitir esa amargura como una hiel pegajosa y los demás que dicen van a ser contaminados por esta amargura. Todo esto, por eso digo, no habla directamente sobre Satanás, pero sabemos que esta amargura que se genera en nosotros no es culpa de Satanás, está generada por nosotros. Esta amargura, esta falta de percibir la gracia de Dios y demás, va provocando en nosotros cada vez más que bajemos los brazos con respecto a la fe, a la gracia, al gozo, y en algún momento esta amargura, el pensamiento, así como fue el airarse, son casi primo hermanos, la amargura, el airarse, el enojo, la gritería, la contienda, que ya vimos que también debemos despojarnos de eso, va abriéndole campo al diablo, porque nos va a susurrar al corazón, un corazón amargado, un corazón se va endureciendo, y Él va a hablar a nuestro corazón para que en esa amargura levantemos a una bronca, alguna rencilla, una insidia contra alguien. Entonces hay que tener cuidado. Por eso digo, aunque no esté directamente relacionado a Satanás en cuanto a la palabra, sabemos que sin lugar a dudas esta raíz de amargura le abre una puerta a Satanás, como la ira, como la contienda y demás. Es decir, son puertas que se pueden abrir, ventanas que se pueden abrir para que la insidia de Satanás llene nuestro corazón y después de vengarnos mal. Así pasó con Judas. Judas en su pecado y demás permitió que su corazón se llenara de Satanás y entregase finalmente a Cristo. No lo hemos mencionado porque él ya estaba determinado para eso, y el hecho de que Satanás llenara su corazón era algo que ya estaba predeterminado.
pero él no podía hacerlo de otra manera, ese era su destino, ella estaba metido dentro de él, toda esa maldad, esa usurpar cosas, y no había creído en Cristo, viéndole todas esas cosas que hizo, él no creyó, o sea, bueno, es un hombre más que hace un montón de cosas, ahora, se lo entrego, ¿qué me importa? Me gano unos mangos. Lo que él no pensó que determinaría la muerte de Jesús, y eso fue lo que lo hizo retroceder, pero ese es otro capítulo. Y quiero terminar rápidamente con esto, ya terminamos con esto específicamente, pero quiero dejarle una pildorita más, que es la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Esto también está en Efesios 3:17, esto es lo que podemos ver, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de mente, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo y estas cosas tenemos que dejarla de lado. ¿Sí? La nueva vida en Cristo está alejado de estas cosas. No dice que es la nueva vida en Cristo todavía, esto sigue, pero en este principio dice qué cosas son las que no son ya mías, que esas pertenecían a la vida antigua. Vanidad de mente, esas obras infructuosas, esas empresas infructuosas del hombre, son vanas, no llevan a ningún lado, son superficiales. Eso es lo que significa, no las obras infructuosas de las tinieblas, sino las del hombre. Empresas que el hombre levanta, es decir, hoy la vanidad lo podemos ver en lo artístico, lo podemos ver en la moda, ¿sí? Hay muchas cosas en la fama, ¿no? En el éxito, que siempre es momentáneo. Yo siempre veo, se habla mucho de Messi, ¿no? Y con el contraste de Messi, con Maradona con Pelé, etcétera. Pero yo lo veo, por ejemplo, a Maradona, para hacer un caso específico de lo que es la vanidad, un chico que surgió de la nada, que realmente conmovió al mundo con su destreza, su forma de jugar y demás, y él, para él toda esa vida al final fue vana, porque hoy realmente tiene el nombre, la gente, oh, Maradona, pero cuando uno quiere hablar de Maradona se remonta al pasado, al fútbol, y hoy no tiene testimonio. Todo lo que él hizo fue vano, quedó atrás, es irreproducible, es algo que no aportó demasiado o nada al mundo, porque simplemente es un juego de destreza, y él podría haber seguido dando testimonio, dejar de ser futbolista y haber dado testimonio, y cómo alguien empezando a jugar al fútbol después se convirtió en una persona más excelente y sirvió a la humanidad. No lo ha hecho, al contrario, un hombre que constantemente se lo menciona en escándalos, totalmente degradado en su cuerpo después de haber sido semejante atleta, no tiene una familia concreta, aparecen hijos por todo, es decir, etcétera, 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 ¿sí? Vanidad de este hombre. Después dice el entendimiento entenebrecido, es decir, la forma de pensar, lo que capta el pensamiento, lo que capta la mente, está en tinieblas, entenebrecido, está entre tinieblas, entonces no hay luz suficiente, entonces todo lo que percibe es a través de sombras, y esto pasa con el conocimiento de Dios. Tiene la mente, el entendimiento, tiene la forma de percibir mentalmente las cosas entre sombras, oscuro. Es como que no hay luz en nada de todo eso. Ven a medias, no terminan de comprender nada. Por eso dice que el enemigo de este mundo cegó el entendimiento de los hombres, teniéndolo en oscuridad, en tinieblas. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre ahí también. Después la ignorancia con respecto a Dios, falta de conocimiento de Dios, entonces no tienen ignorancia y ¿qué Dios qué cosa, qué puede hacer? No ignoran, y a veces hasta ni siquiera quieren saber nada de Dios, ni les interesa conocer de Dios. Y finalmente dureza de corazón, algo que todos teníamos en su momento, no percibíamos las cosas de Dios porque éramos duros de corazón,
Y duro de corazón, que significa falta de amor, falta de misericordia, falta de perdón, ser inicuos, impiadosos, ¿sí? Idólatras, avaros, que es una forma de idolatría también, no avaro con nuestras cosas. Eso hace que seamos duros de corazón, que no permitamos que las emociones llenen nuestras vidas. Esto lo hace rechazar a Dios, por supuesto, porque aman más el pecado, y su pecado los aleja de Dios porque no quieren, como dice la palabra, que sus obras sean expuestas a la luz, porque de esa manera se verían. Amén. Esta es una pildorita, tratamos siempre de dejar algo. No olviden de ver estos temas, de ver los versículos de estos temas y de seguir repasando los versículos anteriores que fuimos dando para ir aprendiendo más y más de memoria, aparte de la palabra. Ejercitemos en esto, hagamos tarjetitas, una vez lo dije, pegamos varias tarjetitas y repasemos, ¿no? Por ahí hay un momento donde yo paso un tiempo X más 4, 5, 10 minutos más que en otro lugar, por ahí voy a hacer alguna necesidad y aprovecho a repasar el versículo. Lo tengo por todos lados, lo tengo en la cocina, voy a salir, lo leo, entro, lo leo, vuelvo a salir, lo leo, paso por ahí, lo leo y lo voy reproduciendo y me va quedando en la memoria. Así que estén aprendiendo todos estos versículos para saber dónde estamos parados, qué es lo que Dios nos dice, dónde nos lo dice, porque uno dice, ¿y dónde está escrito eso? Y nosotros por lo menos tener noción de dónde, ¿no? Saber que está en tal lugar, que está en el Nuevo Testamento, con respecto, o sea, primero que está en la Biblia, estemos seguros que lo que decimos está en la Biblia. Segundo, si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento, ¿dónde puede estar? En los Evangelios o está en las cartas. Y de a poco ir hilando más fino. ¿En qué cartas? En las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, las cartas del apóstol Pablo y en los Hechos, es decir, y de a poco ir hilando. Si vamos concretando esto, de a poco nos vamos dando cuenta donde podemos encontrar. Después de decir, no, está en la carta a los Efesios. Y aunque no sepamos muy bien dónde está la cita, pero ya sabemos en qué carta, en qué libro ubicarlo. Entonces de ahí, mientras hablamos, lo podemos ir concretando y si tenemos un poquito más de memoria, de a poco vamos a saber dónde está. Es fundamental conocer la palabra. Es fundamental conocer la palabra y sobre todo en temas específicos así. En temas específicos ir sabiendo dónde está escrito esto, porque esto nos va a traer libertad. Terminamos, oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por lo que hemos visto. Señor, sabemos que muchas actitudes nuestras, que aún fallamos, Señor, todavía no somos perfectos, pero aún estas actitudes pueden darle cabida al diablo, pueden darle un espacio al diablo para que zarandee nuestras vidas, para que no podamos tener una victoria total, completa sobre algunas áreas de nuestra vida. Así que Padre, gracias por la enseñanza y que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé discernimiento, nos dé fortaleza, nos dé solución a muchas de estas cosas para que realmente no caigamos en estos lazos del enemigo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a la congregación, a aquellos que están leyendo, que están estudiando, que se están discipulando para crecer, porque esto no es solamente para nosotros, sino para aquellos que han de venir. Te damos gracias en el santo nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que, hermanos, gracias por su atención. Espero que estudien, que se concentren y podamos aprender cada día más para ser obreros excelentes. El Señor les bendiga grandemente. Nos encontramos en la próxima. Chau, chau.